Newton. Parte final, el epílogo. Cartesianismo versus newtonismo. La doctrina cartesiana de los vórtices, donde se alude a la materia sutil que llena todo el espacio acarreando en su movimiento a los planetas, explica el por qué los planetas orbitan en la misma dirección, pero no está en posibilidad de explicar las órbitas de los cometas en sentido contrario y con planos muy inclinados. Para Newton, con el éter sutil de Descartes, el movimiento de los cuerpos celestes iría frenando, y la causa de su trayectoria en torno al Sol se debe a que su masa es muy grande comparada con la de los de sus planetas y no la teoría de los vórtices. Igualmente, con esto puede explicar Newton la regularidad de las mareas y las irregularidades en el movimiento de la órbita de la Luna, causadas por la atracción del Sol, entre otros fenómenos. Mientras en Londres el mundo se veía por la lupa de Newton, en París se veía por la de Descartes. Según Descartes, el ser humano es un compuesto de sustancia pensante y sustancia extensa. Voltaire, 1694-1778, en Inglaterra. Exiliado en Inglaterra, la muerte de Newton advierte un ambiente cultural intenso de libertad, de tolerancia y progreso, opuesto al de la tiranía francesa. En 1727, Voltaire, quien perteneció a la masonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, al lado, por ejemplo, de Descartes, de John Locke, de Rousseau, de Montesquieu y de David Hume, asistió al entierro de Newton en la vía de Westminster. Voltaire, que lee la cronología de los reinos antiguos, obra enmendada, comentará: se trata de una especie de soberanía universal difícil de aceptar para el orgullo humano. Refiriéndose a Newton, se pregunta si no es demasiado para el mundo de la ciencia que un solo hombre hubiera perfeccionado física, matemática e historia. Esta visión de la intelectualidad londinense la escribe en su libro Cartas Filosóficas, expresando allí su defensa hacia la libertad religiosa e ideológica y acusando al cristianismo de promover el fanatismo y el dogmatismo. John Locke, 1632-1704. Los logros científicos de Newton allanaron el camino para la filosofía democrática del prestigioso pensador inglés, considerado el padre del liberalismo moderno, quien contribuyó con sus ideas a la independencia de Estados Unidos y a la Declaración de los Derechos de 1689. En su epistemología, John Locke no acepta la existencia del innatismo o doctrina según la cual el conocimiento no es adquirido por medio del aprendizaje o la experiencia, ni el determinismo que sostiene que todo pensamiento y acción humana, al ser de origen sensorial, está causalmente determinado por la reacción causa-consecuencia. Los derechos humanos. Influido por las ideas de Francis Bacon, quien fuera uno de los pioneros del pensamiento científico moderno, Locke no solo realizó una importante contribución en la teoría del contrato social, sino que también contribuyó al desarrollo de la epistemología y la filosofía política e influyó en Voltaire y en Rousseau. Locke defiende la soberanía emanada del pueblo y la propiedad privada como un derecho básico que antecede la constitución de los estados. Los derechos humanos inalienables concebidos en el liberalismo de Locke quedarán en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. En 1879 se da la Declaración de los Derechos Humanos Ciudadanos en Francia y el Papa Pío VI la declara impía. La monarquía tiembla. La revolución científica. Según el economista canadiense Galbraith, comprarse un saco en el siglo XVIII era como comprarse un automóvil en el siglo XX. Newton fue un científico que cerró con un gran broche de oro la llamada revolución científica,
que se inició en Europa hacia finales de la época del Renacimiento. La revolución científica explica el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna temprana, asociada principalmente con los siglos XVI y XVII. A pesar de los beneficios de aplicar la ciencia a través de la industrialización, a partir de la primera revolución industrial que nace en Inglaterra a finales del siglo XVIII, con el invento de la maquinaria de vapor, la humanidad se vea olvidada del respeto por la naturaleza que tuvo Newton. La segunda revolución industrial será la de la electricidad, termina en 1914, la tercera la de la informática, a partir del año 1948, y la cuarta, hoy en curso, es la de la inteligencia artificial. Las mareas terrestres. Observen la imagen, veo la Tierra y la Luna. Observando la Tierra hay dos fuerzas diametralmente opuestas, F1 y F2. F1 está más cerca de la Luna, supera a F2. Esa diferencia de fuerza genera una marea porque el mar se embomba hacia el costado de la Luna. Con el Sol va a ocurrir lo mismo. Esa diferencia de fuerza entre los dos extremos, F1 y F2, genera las mareas. Dice así: la interacción gravitatoria del Sol y la Luna sobre la Tierra implica una diferencia en la intensidad de la fuerza gravitatoria entre los extremos más cercanos y lejanos, delta F, que explica las mareas. Dice, la Tierra ejerce sobre la Luna una fuerza de marea máxima del orden de 1,8 por 10 a la 8 newton. Pero también la Tierra siente debido a la Luna una fuerza de marea delta F que es superior, 6,7 por 10 a la 8 newton. Y el Sol ejerce sobre la Tierra una fuerza de marea máxima del orden de 3 por 10 a la 8 newton. Observe que la fuerza de la Luna es superior a la marea generada por el Sol, 6,7 contra 3,2. 2,2 veces mayor el efecto de la marea de la Luna comparada con la del Sol, a pesar de que gravitacionalmente el Sol tiene una fuerza 178 veces mayor que la de la Luna. Laplace y Lagrange. Simón Laplace, un siglo después de muerto Newton, en su mecánica celeste demuestra que el sistema solar es estable. Este astrónomo francés, continuador de la mecánica newtoniana, descubre y desarrolla la transformada de Laplace y la ecuación laplaciana, que como estadístico sentó las bases de la teoría analítica de la probabilidad. Como astrónomo también planteó la teoría nebular sobre la formación del sistema solar. Y Lagrange, 1736-1813, un poco anterior, unas décadas a Laplace. Lagrange es uno de los físicos y matemáticos más destacados de la historia. Aportó avances trascendentales en varias ramas de la matemática. Tiene su mecánica analítica. Allí presenta las ecuaciones del movimiento que no dependen del sistema de referencia elegido. Fue autor de novedosos trabajos de astronomía. Crea el concepto de espacio-tiempo y a los 28 años halla la solución al problema de los tres cuerpos. Por ejemplo, Tierra, Luna, Sol es un problema de tres cuerpos en astronomía. Albert Einstein, 1879-1955. La gravedad no es una fuerza en sí, sino la consecuencia del espacio-tiempo deformado por un cuerpo de gran masa que altera su métrica. Trata de explicar la caída libre y dice que si las velocidades de dos cuerpos son iguales, es porque la gravedad depende de la estructura del espacio-tiempo. Además, predice que la trayectoria de un rayo de luz deberá desviarse a causa de la gravedad. Es decir, la masa deforma el espacio y el espacio le dice a los cuerpos y a la luz cómo se mueve. Según la teoría de la relatividad general, las estrellas que deberían aparecer cerca del Sol deberían estar un poco desplazadas. Miren la imagen. Miren ustedes la Tierra, un observador, y hay una estrella prácticamente oculta por el Sol. Pero la luz se desvía y puede llegar. Así que el observador de la Tierra erróneamente considera que está
en una posición falsa. Si la luz no tiene masa y por lo tanto no se ve atraída por la masa del Sol al pasar cerca del mismo, entonces, ¿cómo puede curvarse su camino? Según Einstein, los objetos masivos con su campo gravitacional curvan el espacio, pero también atenúan el ritmo del tiempo. Le Verrier y Eddington. En 1855, el astrónomo Le Verrier descubrió una anomalía en la órbita de Mercurio que la teoría de Newton solo podía explicar como un avance en su perihelio debido a un planeta no descubierto al que llamó Vulcano. Esto activó una ola de falsos descubrimientos hasta 1915, cuando Einstein explicó el movimiento anómalo con su teoría general de la relatividad. Lo que se constata con las anomalías observadas en Mercurio lo confirma Eddington al comprobar durante un eclipse. Fotografió las estrellas que aparecen alrededor del Sol y en 1919 escribió un artículo titulado Informe sobre la teoría relativista de la gravitación, dando a conocer la teoría de la relatividad de Einstein al mundo entero. También Le Verrier realizó los cálculos para explicar las diferencias observadas en la órbita de Urano y su comportamiento previsto por las leyes físicas de Kepler y Newton. Con ello obtuvo la posición de Neptuno, que se localizará en 1846, a menos de 1 grado de su situación prevista. Fin de la presentación de Newton. Gracias. Gonzalo Duque, profesor de la Universidad Nacional, director del Observatorio Astronómico de Manizales. Documento para el contexto en astronomía de la Universidad Nacional. Fuentes principales. Aparecen acá 7 páginas de bibliografía. La primera son las fuentes principales. Albert Einstein, Gonzalo Duque 2016, Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento, Claudia Torres Arango 2019, Cultura y Astronomía, Gonzalo Duque 2006, Guía Astronómica, Gonzalo Duque 2017, Isaac Newton, Ciencia y Religión en la unidad de su pensamiento, John Henry 2007, La Astronomía en Colombia, Perfil Histórico 2011 por Gonzalo Duque, Manual de Geología Gonzalo Duque 2019, Newton para principiantes de William Rankine, documentos ilustrados 1995, Newton y las flautas del Pan, James McGill, Universidad de Pittsburgh 2006, Sobre hombres de gigantes, Fabián Hoyos, de la Escuela de Minas 2001, Stephen Hawking, Gonzalo Duque 2009. Y la bibliografía complementaria, anexo 1, hay alrededor de 20 documentos ahí. Por ejemplo, Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Anexo, bibliografía, segundo anexo. Hay otros 20 documentos. Tenemos aquí, por ejemplo, entre otras, del espacio y el tiempo, cuadernos de cultura científica. Tercer anexo, otras fuentes bibliográficas. Aquí tenemos, por ejemplo, el pensamiento político de John Locke y su surgimiento del liberalismo. Tenemos Galileo Galilei de Mauricio Nieto. Seguimos. El cuarto anexo, hay varios documentos de Newton. También tenemos la filosofía experimental de Newton, la máquina del mundo newtoniano, entre otros. El quinto anexo, tenemos varios documentos, otros 20 más o menos, 15 o 20. Tenemos Nobel de Física a 3 astrónomos, Newton para principiantes de William Rankine, los griegos de Isaac Asimov. Y el sexto anexo, que es el último, tenemos riesgos para el agua, pero también tenemos otros como el periplo científico de Newton para América,
sobre hombros de gigantes de Fabián Hoyos y sobre el conocimiento de Luke.